¿Me escucho? No. A ver, de nuevo. Ok. ¿Me escucho? No. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien, bien. Queda aquí al Sí. pendiente. Está subiendo material, ¿verdad? Sí. Ok, quedamos aquí al pendiente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la plática de hoy. Eh, que hoy traje el tema de juicio de resolución exclusiva de fondo. La idea de la plática de hoy es ver un poco los aspectos dogmáticos doctrinales y un poco lo que señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo respecto del juicio de resolución exclusiva de fondo. Este es un juicio que es relativamente nuevo, porque está en vigor desde el 2017, así que lleva aproximadamente 6 años desde su creación y desde que se está tramitando. Entonces vamos a hablar algunos aspectos del juicio de resolución exclusiva de fondo para quien no lo conozca se vaya familiarizando con este juicio. Para empezar, pues hay que recordar un poquito que el juicio de resolución exclusiva de fondo es un juicio de nulidad, un juicio contencioso administrativo que se sigue ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, en este caso, ante una sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se denomina sala especializada en juicio de resolución exclusiva de fondo. Y se conforma igual que las demás salas, con 3 magistrados. La característica de esta sala es que pues está en la Ciudad de México, no está en toda la República como las salas regionales que conocemos, ¿no? Que están distribuidas a lo largo de toda la República. Entonces, este juicio contencioso, como hemos platicado en otras ocasiones, pues es el juicio que procede contra resoluciones y actos de la Administración Pública Federal. En este caso, el juicio de resolución exclusiva de fondo tiene características muy especiales y ahorita las comentaremos. De entrada, hay que distinguir que el juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo, tiene 3 vías o modalidades, que son la del juicio sumario o juicio en la vía sumaria, el juicio ordinario o juicio en la vía ordinaria y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Son distintos, ¿no? En sesiones pasadas hemos platicado sobre juicio sumario y juicio ordinario, pero básicamente el juicio sumario es contra cualquier acto de la administración pública que se ubique en los supuestos del 58-2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que no rebasen de 15 UMAS elevadas al año, que son un poco más de 500,000 pesos. Cada año va variando la cantidad, va subiendo conforme se va aumentando la UMA. Si el asunto rebasa esa cantidad, pues el juicio se convierte en ordinario. Si el asunto no se ubica en ninguno de los supuestos del 58.2, también sería un juicio ordinario. Como por ejemplo una solicitud de devolución, que te la nieguen y te vas a un juicio, ese sería un juicio ordinario porque no se ubica en ninguno de los supuestos del 58.2. Si tu juicio es encontrar una multa de Profeco, del SAT o del IMSS y la multa es de 100,000 pesos, por ejemplo, pues sería un juicio sumario. La característica del juicio sumario es que es un juicio más corto y es resuelta por un solo magistrado. La característica del juicio ordinario es que es un juicio más largo y es resuelta por los 3 magistrados que integran las salas regionales. Ahora tenemos una tercera modalidad, que es la del juicio de resolución exclusiva de fondo, el cual pues amerita esta plática. Este juicio no se ve en las salas ordinarias, que están en toda la República, como ya les había comentado, sino que se ve en una sala especial, que está en la Ciudad de México, y por lo tanto tiene características especiales. Entonces no hay que confundir este juicio con un juicio sumario o un juicio ordinario común. Luego, los juicios, el juicio contencioso administrativo, sabemos que hay básicamente lo más común es que se tramiten en alguna de las 2 vías principales, que una es es a través de la forma tradicional, y la forma tradicional pues es en papel, imprimiendo el documento, firmando el documento y llevando la oficialía de partes directamente ante cada sala regional. Sabemos que eso pues tiene algunos problemas porque
Si ustedes, por ejemplo, viven en el puerto de Veracruz y la sala regional está en Jalapa, pues se tienen que trasladar hasta Jalapa para presentar el escrito, o lo tendrán que presentar por correo de México, por el Servicio Postal Mexicano, con los riesgos que ello implica, ¿no? Que se pierda el paquete o algún otro accidente que pueda tener el Servicio Postal Mexicano, que pasa, en la práctica pasa. Entonces, si uno no desea pues tener estos riesgos, ni tener estos gastos de traslado, ni estos problemas que ello implica, su juicio lo podría promover no en papel, sino en línea. Lo podría promover a través del sistema de justicia en línea del tribunal, y todo sería por internet, todo sería a través de la página del tribunal, donde se accede al sistema de justicia en línea, y puede uno verificar su expediente los 365 días del año, todos los días. Ahora, tenemos esta tercera forma, que es el del juicio de resolución exclusiva de fondo, que es muy parecido a la vía tradicional porque se inicia en papel, pero no se considera juicio tradicional porque, pues entre otras cosas, tiene una audiencia oral, ¿no? O sea, no solo es en papel, sino va a haber una audiencia donde las partes van a hablar y los van a escuchar, y eso se va a hacer constar en un acta. Entonces, el juicio sumario puede ser en línea y puede ser en la vía tradicional, ¿no? En papel. Y el juicio ordinario también puede ser en línea o puede ser en papel. El juicio de resolución exclusiva de fondo no va a ser ni tradicional ni va a ser en línea, sino tiene sus propias características. Por eso no se va a considerar ni tradicional, ni en línea, ni va a ser sumario. Bueno, este juicio se rige por unos principios que son los que están ahí en el inicio de la diapositiva, que son los de oralidad, celeridad y resolución sustantiva y proporcionalidad. La idea básicamente del juicio es que sea un juicio ágil, rápido, seguro, y que se escuche a las partes, tenga una cercanía de las partes con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuáles son las generalidades de este juicio? Bueno, este juicio, como les había comentado, es relativamente nuevo. La reforma es de enero de 2017 y entró en vigor en julio. Bueno, no entró en vigor, sino empezó a funcionar hasta el 1 de julio, porque la reforma de enero pues condicionaba la entrada en vigor del juicio a que se creara una sala o salas especializadas en juicio de resolución exclusiva de fondo. Actualmente solo hay una y está en la Ciudad de México, y se creó con una publicación de noviembre de 2017 y entró en vigor en julio de 2017. Este juicio se tramita a petición del actor, y esto es interesante. No es obligatorio. Si tú no decides irte al juicio de resolución exclusiva de fondo, puedes agotar tu juicio ordinario normal ante cualquiera de las salas regionales que están en todo el país. En esta sesión, pues lo que vamos a tratar de ver es algunas ventajas y algunas desventajas de este juicio, para que las conozcan. Bueno, este juicio no procede en todos los casos. Sabemos que el juicio de nulidad normal, el juicio contencioso administrativo normal, procede contra una diversidad de asuntos, desde una multa de Profeco, un procedimiento del INAI, un embargo del SAT, del IMSS, del Infonavit, un asunto de pensiones del ISSSTE. Hay muchos casos diversos en contra de los que procede el juicio contencioso. Sin embargo, el juicio de resolución exclusiva de fondo solo procede en contra de actos fiscales. ¿Y cuáles son esos actos fiscales? Es básicamente una resolución definitiva en la cual te determinan contribuciones y actualizaciones y los accesorios de las contribuciones. Esta resolución tiene que derivar, de alguna de las facultades de comprobación de las previstas en las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que ustedes sabrán que son las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas. Entonces, aquí ya pues se complica un poco. No procede en cualquier caso, solo procede en actos de naturaleza fiscal derivados de visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica, que sean resoluciones definitivas, ¿no? Aquí tenemos el primer obstáculo. Ahora tenemos otro candado. Nos dice la ley, bueno, también para que proceda, el asunto tiene que exceder de 200 UMAS elevadas al año.
Actualmente, si mal no recuerdo, la UMA está en 103.74, me parece. Tendríamos que multiplicar esa cantidad por 200, que es lo que nos señala la ley, y nos dice elevada al año, entonces tendríamos que multiplicarlas por 365 días y nos va a dar una cantidad actual de 7.573.020 pesos. Es decir, para el 2023 el asunto tendría que tener esta cantidad, debería ser mayor a esta cantidad para que proceda el juicio de resolución exclusiva de fondo. Es decir, procede contra liquidaciones o determinaciones de la autoridad fiscal que deriven de una revisión de gabinete, una revisión electrónica, una visita domiciliaria y que además el asunto rebase de esta cantidad. Si no rebasa esta cantidad o no deriva de esas facultades de comprobación que mencioné, pues no procedería el juicio de resolución exclusiva de fondo y tendrías que presentar un juicio normal, ¿no? Un juicio ordinario normal o sumario, dependiendo si el asunto tampoco rebasa las 15 UMAS. ¿Qué otras generalidades tiene este juicio? No procede cuando presentaste previamente un recurso administrativo, que en este caso sería revocación, cuando no presentaste el recurso de revocación y el recurso de revocación te lo desecharon, lo sobreseyeron o lo tuvieron por no presentar. ¿Por qué? Porque esa es una cuestión formal. Entonces, si te lo desecharon, primero tendrías que atacar esta cuestión formal y pues la propia ley nos dice no procedería. Entonces, si te desecharon tu recurso, pues, no puedes irte al juicio de resolución exclusiva de fondo, tendrías que agotar el juicio tradicional o en línea que tú consideres, ante la sala que tú consideres, dependiendo de tu domicilio fiscal. Luego, otra característica es que solo puedes hacer valer conceptos de impugnación sobre el fondo del asunto. Y esto es complejo, ¿no? Porque sabemos que en tu escrito de demanda, con el cual da inicio a un juicio de nulidad, tú puedes hacer valer diversos conceptos de impugnación. El concepto de impugnación, pues, es básicamente tu argumento lógico jurídico a través del cual tú atacas el acto de la autoridad. Por ejemplo, si la autoridad te determina unos depósitos bancarios como ingresos y en realidad no eran ingresos porque pues eran préstamos o eran cualquier otra cosa, tu concepto de impugnación serían tus argumentos a través de los cuales tú le haces valer al tribunal porque la autoridad está mal en esa determinación, porque tus ingresos o porque tus depósitos en realidad no son ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Ese sería tu concepto de impugnación, tus razonamientos con base en la ley del por qué la autoridad se equivocó, porque la autoridad no valoró bien las pruebas, porque la autoridad tiene un criterio erróneo. Ese sería tu concepto de impugnación. Ese es un concepto de impugnación, el ejemplo que yo les di es un concepto de impugnación de fondo, porque va atacando el motivo por el cual la autoridad te determinó las contribuciones. Sin embargo, ¿qué pasaría si la autoridad no te da un plazo, te notifica mal algo o no cita bien un artículo? Estas ilegalidades son formalidades que la autoridad no está cumpliendo. Las formalidades están en la propia ley y son los requisitos de forma, ¿no? Como tener lugar, fecha, fundamentación, motivación, un periodo de pruebas, un periodo de alegatos. Todos estos requisitos y formalidades tú los puedes hacer valer en un juicio normal. La autoridad no me dio un plazo, la autoridad no señaló este artículo, está indebidamente fundado o motivado por estas razones. Pero en un juicio de resolución exclusiva de fondo, tus argumentos no pueden ser de forma. Tus argumentos tienen necesariamente que ser solo de fondo. ¿Y qué pasaría si tú haces valer un argumento de forma? Pues lo que va a pasar es que no te lo van a analizar. Simplemente la autoridad va a decir, no procede. Tú elegiste este juicio y este juicio tiene como característica que no puedes hacer valer conceptos de impugnación de forma. Entonces renuncias a ellos cuando presentas este juicio. Y tú dirías, entonces, ¿por qué me conviene irme al juicio de resolución exclusiva de fondo si solo puedo hacer valer conceptos de impugnación de fondo? Cuando en un juicio normal puedes hacer valer conceptos de impugnación de forma y de fondo. Y bueno, eso es parte de las desventajas que tiene este juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo. Una vez que elegiste la vía, no la vas a poder variar, así que hay que ser
muy selectivo, debes de tener un muy buen abogado que analice muy bien el asunto para que si decide irse a este tipo de juicio sea porque tiene las herramientas suficientes y porque no hay ningún vicio de forma que quisiera atacar. Porque si quieres atacar alguna cuestión formal, este juicio no es una opción. No procede contra actos que tú manifiestes desconocer. Es muy común que existan unas notificaciones indebidas por parte de las autoridades y pues tú acudas al juicio alegando que no te notificaron esa resolución. Entonces la autoridad te lo da a conocer y tú puedes ampliar tu demanda y continúas el juicio. Eso sucede en un juicio normal. Sin embargo, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, esto no es posible. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, tú no puedes negar conocer la resolución impugnada. Partimos del hecho de que la conoces, ¿no? Y tienes que señalar en qué fecha se te notificó. No puedes atacar la notificación ni la resolución impugnada, porque en su caso no es este juicio el que procede, sino procedería un juicio normal. La propia ley establece que si tú interpones el juicio en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé el procedimiento cuando tú manifiestas desconocer la resolución o su notificación, pues no procede este juicio. También la propia ley establece que en lo no previsto en los artículos referentes al juicio de resolución exclusiva de fondo, pues será aplicable los dispuestos en los demás artículos, ¿no? Como habíamos comentado hace rato, como vimos en la primera diapositiva, el juicio de resolución exclusiva de fondo está regulado en los artículos del 58.16 al 58-29. Es decir, que son 14 artículos, está regulado todo el juicio. Entonces, ¿qué pasa en lo que no esté regulado específicamente el juicio de resolución exclusiva de fondo? Pues tendríamos que irnos a los demás artículos del juicio de nulidad normal. Por ejemplo, el juicio de resolución exclusiva de fondo no establece en los artículos que lo regulan cuál es el plazo para presentar la demanda. Entonces, ¿cuál sería el plazo? Bueno, nos tendríamos que ir al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que establece que el plazo es de 30 días. Entonces, pues así tendríamos que hacer con las demás reglas cuando no existe una regla específica para el juicio de resolución exclusiva de fondo. Bueno, la ley nos señala cuál es a qué se refiere con concepto de impugnación de fondo. Y nos dice la propia ley, cuando tu concepto de impugnación, cuando tus argumentos sean referidos al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las obligaciones revisadas, es decir, los elementos de las contribuciones, y tú pretendas controvertirlos, en ese caso se considera un concepto de impugnación de fondo siempre y cuando nos señala varios supuestos, siempre y cuando los hechos y omisiones que se califiquen en la resolución impugnada, pues tú los consideres ilegales, ¿no? La aplicación o interpretación de las normas involucradas. Si la autoridad interpreta artículos de la ley del impuesto sobre la renta para determinarte contribuciones, o la ley del IVA para determinarte contribuciones, que tú consideras que la interpretación es excesiva o no aplica, pues ese es un concepto de impugnación de fondo. Si la autoridad le dio efectos a tu incumplimiento o cumplimiento total o parcial de los requisitos que establecen las leyes, pues eso es una cuestión de fondo, ¿no? Si la autoridad considera que no llevaste bien tu contabilidad, que no presentaste bien tus declaraciones, que, que los elementos que integran la contabilidad, como tus contratos, tus facturas, pues no tienen fecha cierta o no llevaste ciertos registros, pues esos son argumentos de fondo. Luego nos dice la valoración o falta de apreciación de pruebas relacionadas con los elementos anteriores. Cuando tú durante el procedimiento fiscalizador o en el recurso administrativo previo o en el acuerdo conclusivo presentaste pues, pruebas y la autoridad consideras que no te las valoró correctamente y por lo tanto en cuanto al fondo del asunto pues impactó porque te consideró ingresos los que en realidad eran préstamos o te consideró ingresos lo que en realidad pues eran otros conceptos, donativos o lo que sea, pues tú puedes hacer valer esa indebida valoración de las pruebas. Además, la ley señala, además de que nos dice cuáles son los conceptos de impugnación pues de fondo,
o qué características deben tener, también nos dice que el escrito de demanda tiene que cumplir características especiales. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala en el artículo 14 los requisitos de una demanda normal para cualquier tipo de juicio, ya sea sumario u ordinario o el de resolución exclusiva de fondo, que son señalar el nombre del actor, el domicilio fiscal del actor, el domicilio para haber recibido notificaciones, el correo electrónico, las pruebas, los hechos, etcétera, ¿no? Además de esos requisitos que están en el artículo 14 que hemos visto en sesiones anteriores, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el capítulo del juicio de resolución exclusiva de fondo nos señala que se deben contener unos requisitos adicionales si tú pretendes promover un juicio de resolución exclusiva de fondo. Y estos requisitos son que tienes que manifestar expresamente que deseas presentar este tipo de juicio. Ese es uno. Otro requisito es que tienes que señalar una exposición breve y concreta de la controversia de fondo. Es decir, pues la controversia de fondo son, por ejemplo, pues estos préstamos que te consideraron como ingresos o estos depósitos en tus cuentas bancarias que te las consideraron como ingresos y que pues no corresponden. Entonces, esa exposición breve respecto de qué es lo que vas a argumentar se tiene que señalar, independientemente de que luego desarrolles tus conceptos de impugnación. También tienes que señalar de dónde deriva el origen de la controversia, especificando si fue en la forma en la que la autoridad apreció los hechos, en la interpretación de las normas, o si deriva en los efectos que la autoridad le dio a los documentos o a los requisitos que tú presentaste o incumpliste a criterio de la autoridad. Además de eso, tienes que hacer valer tus conceptos de impugnación de fondo, como ya habíamos comentado. Si haces valer conceptos de forma únicamente, pues no estarías cumpliendo con estos requisitos, ¿no? También, en tu escrito de demanda, tienes que relacionar todas tus pruebas, como en cualquier juicio de nulidad, solo que aquí la ley te especifica que las pruebas tienen que estar relacionadas expresamente con lo que pretendes acreditar. Para un juicio normal, solo te habla de que tienes que señalar las pruebas. Y aquí te dice que las tienes que relacionar con los que tú pretendas, incluyendo el dictamen pericial. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, tú tienes que exhibir el dictamen pericial desde tu escrito de demanda. En un juicio de nulidad normal, tú ofreces tu pericial en tu demanda, pero el perito tiene que primero que protestar el cargo, luego de que proteste el cargo se le da un plazo de 15 días para que rinda el dictamen. Es decir, tú presentas tu demanda y a lo mejor el perito lo está rindiendo el dictamen un mes después. Aquí no, aquí el dictamen se presenta desde que presentas tu demanda. Entonces también la planeación y la estrategia de defensa para irte a este juicio tiene que ser muy bien analizada porque tu perito desde antes de que tú presentes la demanda se tiene que poner a trabajar respecto al dictamen pericial. Entonces es una diferencia con el juicio de nulidad normal. Una de las ventajas de este juicio y por el cual pues a lo mejor en algunos casos les convendría presentar este juicio de resolución exclusiva de fondo, es que nos establece la ley que existirá una suspensión de plano. ¿Y qué es esto? Significa que en este juicio no vamos a tener que garantizar el crédito fiscal. Tú presentas tu demanda y desde que presentas la demanda se va a ordenar suspender la ejecución del acto impugnado. ¿Y cuáles son los actos impugnados? Ya vimos que tiene que ser una liquidación derivada de una visita domiciliaria, revisión electrónica o revisión de gabinete. Es decir, una liquidación y que tiene que ser de más de 7 millones de pesos. Suponiendo que tienes una determinación de 8 millones de pesos o más, 20, 30, 40, la autoridad no te va a iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. No te va a iniciar un PAE. ¿Por qué? Porque presentaste este juicio. Si tú presentas un juicio ordinario en alguna sala normal y no el de resolución exclusiva de fondo, lo que va a hacer la autoridad va a ser que de manera pues muy pronta, ¿no? Muy rápido, va a intentar, si no te ha iniciado un PAE antes, va a iniciarte un PAE para garantizar el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque sabe que estás en un juicio y que si lo pierdes puedes tratar de desaparecer tus bienes. Entonces, la autoridad va a tratar de asegurarse que si gana el juicio, pues te puede cobrar. Entonces, te va a embargar tus cuentas, te va a embargar tus bienes, muebles o inmuebles, dependiendo cuáles tengas. Sin embargo, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, lo que dure el juicio, que puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 2 años, no va a poder
embargarte bienes, no va a poder iniciarte un PAE porque así lo establece la ley. Y esto puede ser algo controvertido, ¿no? Y puede dar materia pues de libros o de clases o de discusiones, porque ¿qué beneficio o por qué alguien que se va al juicio de resolución exclusiva de fondo tiene este beneficio y alguien que se va a un juicio ordinario no lo tiene? ¿Por qué si tú tienes un crédito fiscal de 100,000 pesos tienes que garantizarlo mientras dure el juicio? ¿Y por qué alguien que se va al juicio de resolución exclusiva de fondo que tiene un crédito de 8 millones no lo tiene que garantizar? Pues se vuelve un poco injusto si lo vemos desde un punto de vista lineal, ¿no? Sin embargo, así está la ley, ¿no? La ley distingue cuando es un juicio que no es de resolución exclusiva de fondo, pues tienes que garantizar. Y cuando es un juicio de resolución exclusiva de fondo, ahí no, ahí estás exento de garantía. Entonces es una de las ventajas muy importantes del juicio de resolución exclusiva de fondo. En el juicio de resolución exclusiva de fondo también hay una oportunidad de que tú amplíes tu demanda, pero la ley nos limita. El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos da los supuestos de ampliación. Sin embargo, que son varios. Sin embargo, en el juicio de resolución exclusiva de fondo solo hay un supuesto, y es cuando la autoridad te da a conocer cuestiones que tú no conocías, ¿no? Si se basó en algún documento, a lo mejor, si es el SAT y para su determinación se basó en una compulsa que no te dio a conocer, en algún documento del IMSS o alguna cuestión pues relacionada, ¿no? De la Comisión Nacional Bancaria de Valores o alguna cuestión relacionada con tu determinación, pues te la tendría que dar a conocer cuando conteste su demanda y el tribunal tendría que darte el plazo de 10 días para que tú amplíes tu demanda únicamente respecto de esa cuestión que te están dando a conocer. Y cuando tú amplíes tu demanda, nos dice la ley que tendrás que señalar cuál es la propuesta de litis de la controversia en la ampliación. O sea, cuál es el motivo por el cual te inconformas en tu ampliación, ¿no? Y cuando la autoridad conteste su demanda y su ampliación, tiene que señalar si coincide o no con la propuesta de litis. Es decir, si coincide o no con los elementos en los cuales no hay coincidencia con la autoridad, con los elementos en los cuales discrepas, ¿no? Existe un conflicto con la autoridad. Si son, en el ejemplo que les he venido mencionando, si son ingresos o son préstamos. Esa sería la propuesta de litis. La autoridad considera que son ingresos y yo digo que son préstamos, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí está el conflicto, porque ella me determina impuesto sobre la renta e IVA y yo digo que pues no debo pagar eso, ¿no? Entonces, eso lo tienes que señalar en tu demanda, en tu ampliación. Ahora, una vez de que presentaste tu demanda, la autoridad contestó la demanda, en su caso hubo ampliación, en su caso hubo contestación a la ampliación, el tribunal, la sala especializada, va a fijar un día y una fecha y hora para que se celebre la audiencia de fijación de litis. ¿Y qué es la audiencia de fijación de litis? Pues es básico, como su nombre lo indica, pues va a ser una audiencia, una reunión en la cual tienen que asistir la autoridad demandada, el SAT, por ejemplo, y la parte actora, la empresa que está demandando, para que se fije la litis, para que se fije la controversia, para que, dependiendo de lo que dijo la actora en su demanda y lo que dice la autoridad en su contestación, pues establezca cuál va a ser cuál es el motivo de conflicto y sobre el cual se va a versar el asunto. Y esta audiencia de fijación de litis va a servir para que cada una de las partes exponga lo que a derecho convenga, o sea, lo que consideren respecto al conflicto, siempre que no varíen lo que señalaron en su demanda, en su ampliación o en las contestaciones. O sea, no puedes en la audiencia de fijación de litis mejorar lo que dijiste en tu demanda. Puedes abundar respecto de la fijación de litis, ¿no? Pero no puedes aumentar a una cuestión diversa a la que señalaste en tu demanda, ¿no? Entonces, esta audiencia se va a fijar para que se lleve a cabo de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación. Se recibe la contestación y se debe de señalar para una audiencia para los 20 días posteriores y pues tienen que acudir las partes. La ley establece que esta audiencia se va a llevar a cabo ante el magistrado instructor, que el magistrado instructor es aquel que lleva a cabo pues todo el juicio, todo el trámite del juicio.
no quien dicta la sentencia, porque las sentencias van a ser dictadas por las salas, o sea, por los 3 magistrados. Pero el magistrado que lleve el juicio va a ser el que va a desahogar la audiencia y el secretario de acuerdos va a levantar el acta circunstanciada de la diligencia, misma que va a irse a anexar al expediente y que va a servir para el dictado de la sentencia, ¿no? Las partes pueden acudir por sus representantes o por sus autorizados, o pueden acudir ellos mismos. Nos establece también la ley que los otros 2 magistrados pueden acudir a la audiencia, si así lo desean, pero no es una obligación. En la audiencia solo va a estar uno de los magistrados, que es el instructor, el secretario que levante el acta y las partes. ¿Qué pasa si no acude una de las partes? Bueno, también la ley establece eso. Si alguna de las partes no acude, la audiencia se va a llevar a cabo con la parte que está presente, siempre y cuando haya sido legalmente notificada la otra parte también, ¿no? Nos dice la ley que el magistrado instructor va a ser el que va a asignar los tiempos en los cuales cada una de las partes pues va a hablar, ¿no? Se le va a conceder para sus alegaciones. Considerando, nos dice, lo que su prudente arbitrio, ¿no? La idea es que sea un juicio rápido, entonces, pues también el magistrado tendría que ser como un árbitro ahí para tratar de conciliar y ver que la audiencia tampoco se alargue de manera indefinida, porque la idea es que pues, se rija por el principio de celeridad, que pues es rapidez, ¿no? Si alguna de las partes no acude a la audiencia, nos dice la ley que se va a entender que consiente lo que se haya señalado en la audiencia de fijación de litis, ¿no? Y pierde su derecho, nos dice la ley, a formular alegatos. Entonces, si tú no acudes a la audiencia de fijación de litis, ya no vas a poder formular alegatos ni verbales ni por escritos. Entonces, pues es muy importante la audiencia. En este caso, una de las desventajas que más adelante señalo en una diapositiva de este juicio es que pues se tramita en la Ciudad de México. Entonces, si tu cliente está en Monterrey, en Veracruz, en Cancún, en Tabasco, en donde tú consideres, donde tengas a tu cliente o donde esté el abogado, pues se tendría que trasladar a la Ciudad de México para la audiencia. Entonces, eso lo vuelve algo complejo. En teoría, como son asuntos de más de 7,5 millones de pesos, pues la ley supone que pues tienes el presupuesto, ¿no? Para pagarle a tu abogado o a tu representante los viáticos. Sin embargo, pues sí creo yo que es desgastante esa cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, este tipo de juicios deberían de verse en toda la República. El juicio de resolución exclusiva de fondo no debería ser enfocado solo en una sala especializada, sino todas las salas. Obviamente eso implicaría muchos problemas porque las salas no tienen ni la estructura, ni la capacitación, ni probablemente tampoco las cargas, que muchas exceden sus cargas de trabajo, para llevar a cabo este tipo de juicios, ¿no? Sin embargo, pues en beneficio de los justiciables, debería, desde mi punto de vista, verse así. Entonces, bueno, una vez que se desahoga la audiencia de fijación de litis, ¿qué va a pasar? Se le va a notificar a las partes que tienen el plazo para formular alegatos, que el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso nos lo señala, que son 5 días después de desahogar todas las pruebas. Entonces, se lleva a cabo la audiencia de fijación de litis, no hay pruebas pendientes por desahogar, y 5 días después se dicta el acuerdo de alegatos. Y los alegatos pues, se pueden presentar por escrito, a menos de que pues los hayas perdido porque no te presentaste a la audiencia de fijación de litis. La ley también establece otra cuestión que no está prevista para el juicio de nulidad normal, que es una audiencia privada. ¿Qué pasa si alguna de las partes, además de la audiencia de fijación de litis, considera que es necesario platicar con el magistrado o con los 3 magistrados sobre el juicio? Se les va a dar esa audiencia, se les va a escuchar, pero para escucharlos se le tiene que avisar a la contraparte de que alguna de las partes pues pidió una cita, ¿no? En este ejemplo,
En este caso vamos a suponer que viene la parte actora, la empresa, o viene la autoridad demandada y solicita una cita para platicar el asunto, se le va a decir que sí, pero se le va a informar a la contraparte la fecha y hora de la cita para la audiencia privada para que acuda, porque la idea es que sea un juicio transparente. Entonces nunca se va a escuchar a alguna de las partes sin que la otra esté enterada. Entonces, ¿qué pasaría si no llega cualquiera de las partes a la audiencia privada? Pues solo se va a escuchar a la parte que llegó y pues la otra pues ni modo, ¿no? Se va a entender que pues, no le interesó acudir. Se va a llevar a cabo con la persona quien está. En este juicio también se establece de manera expresa en un artículo que se van a admitir las pruebas que tú hayas ofrecido en el procedimiento de fiscalización, es decir, en la revisión de gabinete, revisión electrónica o en la visita domiciliaria, así como las que hayas ofrecido en el acuerdo conclusivo o las que ofreciste en el recurso administrativo. Si tú presentas pruebas que no habías ofrecido en alguno de estos 3 procedimientos, pues no te las van a valorar. No van a ser susceptibles de valorarse porque perdiste la oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque para eso tenías el recurso administrativo, para eso tenías el acuerdo conclusivo, para eso tenías la facultad de comprobación. Ahora, respecto a la prueba pericial, ya se había comentado un poco que desde que tú presentas tu demanda tienes que exhibir el dictamen pericial correspondiente. El tribunal, la sala especializada va a decidir si es necesario citar a los peritos, puede citar a los peritos para hacerle preguntas respecto al dictamen pericial. Esta audiencia de los peritos va a ser oral. Se les va a avisar a las partes, a la autoridad y a la parte actora para que acudan. El secretario de acuerdos va a levantar el acta respectiva y pues básicamente es para que las partes puedan formular repreguntas a los peritos y pues se quede muy claro pues qué es lo que se obtiene de la pericial. Y desahogada una vez la audiencia de los peritos, el magistrado puede designar un perito tercero si considera que hay contradicción entre el perito de las partes o si considera que con los peritajes de las partes no le queda muy claro pues la cuestión a dilucidar, ¿no? Si los elementos de convicción no son suficientes o si son contradictorios, pues es cuando va a nombrar al perito tercero. El perito tercero va a rendir un dictamen solo respecto de los puntos donde haya discrepancia o controversia. Si de 5 puntos hay controversia en 2 o 3, solo respecto de eso se va a rendir el dictamen, ¿no? Y estos dictámenes van a ser valorados por el magistrado instructor de acuerdo a lo que se fijó en la audiencia de fijación de litis, ¿no? De acuerdo a la litis planteada. No se puede variar. El dictamen no puede ir más allá de lo que se señaló en la demanda, en la contestación y en la audiencia de fijación de litis. Perdón. La valoración de la prueba pues va a quedar a prudente apreciación del magistrado instructor. Dependiendo de los dictámenes periciales, las va a valorar. Ahora, una vez de que pues, ya se salvaron las pruebas, el dictamen pericial, se llevó a cabo la audiencia de fijación de litis, se dio plazo para alegatos, se va a cerrar la instrucción y se va a dictar la sentencia. En la sentencia, una vez analizado pues, la demanda, la contestación, lo que se planteó en la audiencia de fijación de litis, se va a analizar si comprobaste que pues, el acto es ilegal con base en que los hechos u omisiones en los que se sustentó la autoridad no se produjeron, si los hechos y omisiones fueron apreciados por la autoridad en forma indebida, si las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas por la autoridad, o si los efectos atribuidos a la autoridad al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento son excesivos o desproporcionados por la autoridad, ¿no? Si la autoridad te valoró de manera excesiva o te pidió un requisito que no está previsto en la ley, pues eso lo va a analizar el juzgador y te va a dar la razón y en dado caso pues va a declarar la ilegalidad de esa resolución que estás impugnando. Los efectos de la sentencia, pues va a ser, si tú no tienes la razón, pues van a reconocer la validez de la resolución impugnada. Si tú tienes la razón, van a declarar la nulidad de la resolución impugnada. Y si modifican la cuantía del asunto, porque con base en los dictámenes periciales y en las pruebas que se ofrezcan, se puede, pues a lo mejor modificar la cuantía del asunto, se debe precisar el monto de la cuantía, ¿no? O en su caso, los términos en los cuales la autoridad va a dar cumplimiento.
Si se trata de sanciones, también se puede reducir el monto del importe de la sanción, dependiendo de los elementos que se hayan aportado en el juicio. También la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución impugnada y reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo, es decir, a que se le regrese algo, o restituirle el goce de sus derechos afectados, o además reconocer la existencia y condenar al pago de la indemnización por daños y perjuicios causados por los servidores públicos, y se establece que la sala especializada se puede apartar de los criterios que establezca el propio tribunal mediante sus precedentes, siempre y cuando se justifiquen las razones por las cuales se aparta de estos precedentes. Y bueno, a grandes rasgos, el juicio de resolución exclusiva de fondo es como está en esta diapositiva. Se presenta la demanda en el plazo de 30 días, se admite la demanda, se contesta la demanda en el plazo de 30 días, se puede dar el derecho a ampliación de la demanda. Si se amplía la demanda, se tienen 10 días para contestarla también. Posteriormente a la contestación, se dan 20 días para la audiencia de fijación de litis, pueden haber audiencias privadas, puede llevarse a cabo la audiencia de peritos, se da el plazo de alegatos, se cierra instrucción, se tiene 45 días para dictarse la sentencia, y una vez dictada la sentencia, la autoridad tiene que, se le va a dar el plazo para que cumpla la sentencia, y si tú perdiste el juicio, te puedes ir al amparo directo. Si la autoridad fiscal perdió el juicio, se puede ir al recurso de revisión, que es básicamente lo que está en esa diapositiva. Ahora, ya para ir concluyendo con la presentación, aquí señalé unos indicadores oficiales, que son los últimos indicadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto a la sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo. Esto es del año pasado, porque este año todavía está transcurriendo, no se tienen los datos estadísticos. Pero aquí podemos ver que en noviembre de 2021, la sala especializada pues tenía un inventario de 131 expedientes, ¿no? De noviembre de 2021 a noviembre del 2022, a octubre de 2022, que es lo que los datos estadísticos que marca aquí, ingresaron 194 demandas, ¿no? 194 expedientes. Y en ese mismo lapso se concluyeron 110 expedientes. La sala terminó en el 2022, octubre de 2022, con 216 expedientes. Tendremos que analizar lo que pasa en este año, pero la conducta, si se dan cuenta en esa gráfica, de 2020 a 2022 es en un incremento. Cada vez presentan más juicios de resolución exclusiva de fondo. Ahí, yo trabajo en el Tribunal de Justicia Administrativa, en la Sala Regional del Caribe, aquí en Cancún, pues cada vez hay menos, por las cuestiones electrónicas y por la propia mejora en los procesos del SAT, cada vez hay menos vicios de procedimientos de las autoridades, cada vez hay menos errores formales, porque los formatos ya están bien establecidos, porque casi todo es digital, por buzón tributario, porque los sistemas son mejores. Entonces, cada vez hay menos irregularidades de procedimiento y cada vez hay más cuestiones de fondo que son las controvertidas. Entonces, esto amerita que pues tú puedas querer presentar un juicio de resolución exclusiva de fondo, considerando entre ellos las ventajas como la suspensión de plano, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta estadística, vemos que cada vez la gente confía más en el juicio de resolución exclusiva de fondo, o cada vez por alguna razón lo elige más, tanto que se ha ido duplicando de un año a otro los juicios que están presentando, ¿no? Y la cantidad de asuntos que ingresan con la cantidad de asuntos que se resuelven no va a proporcionar. Si se dan cuenta, en el año de 2021 a 2022 entraron 194 expedientes y solo se concluyeron 110. Es decir, que hubieron 84 expedientes que ingresaron de más que no se pudieron concluir. Esto hace que el inventario vaya aumentando. Entonces va a llegar un momento en que la sala pues, ya no se dé abasto y se necesite alguna sala adicional. Por el momento me parece que tiene asuntos suficientes como para desahogarlos, pero es interesante ver cómo va creciendo su inventario. También en esta otra diapositiva lo que puse es el monto
que se controvierte en este juicio de resolución exclusiva de fondo para que veamos cuál es el impacto del mismo. En el recuadro de abajo vemos una comparación entre los años 2020, 2021 y 2022 del interés económico global controvertido en todos los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y podemos ver que la cantidad es de 573,000 millones de pesos, que fueron los controvertidos en 2020, con los 671,000 millones de pesos de 2020 a 2022, ¿no? O sea, ha disminuido un poco. En el 2022 disminuyó un poco el monto de la controversia. De estos 573,000 millones de pesos en 2022, de la sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo, se controvertieron 84,000 millones de pesos, es decir, un aproximado de un 15% de todo lo que se ve en cantidad en el juicio contencioso, lo tiene la sala en materia de resolución exclusiva de fondo. Y esto es bastante. Un 15% de todo lo que ve el tribunal en el monto es mucho, porque pues hay 56 salas regionales y no alcanzan a ver las mismas cantidades. Las salas regionales, nosotros solo vemos asuntos tope de 200 millones de pesos. Todo lo que sea rebase de 200 millones lo ve en la sala superior. Y los asuntos muy cuantiosos, pues lo ve la sala superior. En este caso, la sala de resolución exclusiva de fondo tiene asuntos tan cuantiosos que ha ido incrementando. Si se dan cuenta, en 2020 tenía 31,000 millones de pesos, en el 2021 36,000 y en el 2022 ya tiene 84,000 millones de pesos en controversia, ¿no? Sería interesante ver si en el 2023 sigue este parámetro. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas que yo le veo al juicio de resolución exclusiva de fondo? Una de las ventajas es la suspensión, es la principal ventaja que yo le veo, porque pues reduce el costo de la fianza o la garantía, porque pues se va a suspender en automático la suspensión de plano. Otra ventaja es rápido, es un juicio rápido, porque la sala es nueva, relativamente no tiene tantos juicios y porque pues básicamente demanda, contestación, la audiencia de fijación de litis. Si hay pericial, pues se desahoga la pericial y ya se debería dictar la sentencia. En papel es rápido. O sea, los términos legales dicen que es rápido y como la sala no tiene tantos asuntos, pues en teoría debería ser rápido. Obviamente, mientras más asuntos vaya teniendo la sala año con año, va a ir retrasando los asuntos y se tendría que crear una sala adicional. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que todas las salas regionales vean juicio de resolución exclusiva de fondo. Otra ventaja es que hay una apertura para comentar los temas abiertamente con los magistrados, porque cada vez que tú quieras, bueno, no cada vez, sino que si quieres una audiencia privada, pues se te va a permitir la audiencia privada, además de la audiencia de fijación de litis, solo que se le va a avisar a la contraparte. Otra ventaja es que el magistrado va a tener mayores elementos para interpretar las pruebas periciales, porque pues va a poder desahogar la prueba, una audiencia donde puede entrevistar a los peritos, lo que en un juicio de nulidad tradicional pues no pasa, no hay la audiencia de fijación de litis ni la audiencia de peritos, por lo tanto todo lo que se tiene es en papel, pero nunca se logra pues platicar con las partes y esto ayudaría mucho a lo mejor a interpretar los elementos de prueba que se tienen en el expediente. ¿Qué desventajas le veo yo? Pues principalmente que no puedes hacer valer argumentos de forma y si tú detectas que el juicio tiene, que tu asunto, la resolución impugnada, pues tiene algunos vicios de forma, pues desafortunadamente no te vas a poder ir al juicio de resolución exclusiva de fondo porque pues tienes más oportunidades de ganarlo si haces valer los dos argumentos de forma y de fondo, ¿no? Entonces tendría que analizar muy bien el caso. Si tu abogado no detecta ningún argumento de forma y lo único que quiere hacer es meter argumentos de relleno, pues ahí sí, ahí creo que no sería lo ideal. Pero esa es una de las desventajas, que no puedes hacer valer argumentos de forma. Otra desventaja que yo le veo es que pues tienes que tramitarlo ante la sala especializada que está en la Ciudad de México y pues por la distancia se puede complicar, ¿no? Se puede complicar que el vuelo se retrase y no llegues a la audiencia de fijación de litis, se puede complicar muchas cosas. Sería distinto a que lo vieran las salas regionales de toda la República. Y bueno, ya para finalizar traje aquí algunos criterios que vamos a comentarlos brevemente. Este es un precedente
de mayo de 2023, hace poquito, donde nos dice el incidente de incompetencia por razón de materia, el juicio de resolución exclusiva de fondo solo procede a petición de la parte actora sin importar que la resolución impugnada sea la recaída a un recurso de revocación exclusiva de fondo. Como vimos, uno de los requisitos del juicio de resolución exclusiva de fondo es que se señale expresamente que deseas presentar un juicio de resolución exclusiva de fondo. Algo que no les comenté es que así como se reformó y se creó el juicio de resolución exclusiva de fondo, también se modificó el Código Fiscal y se creó el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo. Entonces, donde también va a haber una audiencia oral, ¿no? Entonces, tú puedes proveer un recurso de resolución exclusiva de fondo ante el SAT y si lo pierdes, puedes luego promover un juicio de resolución exclusiva de fondo, si así lo deseas. Pero tienes que manifestar expresamente que deseas este juicio ante la sala especializada. Porque, ¿qué pasa si tú pierdes el recurso de revocación exclusiva de fondo? Puedes, si no lo deseas, pues no te vas al juicio de resolución exclusiva de fondo, sino te vas a un juicio de nulidad normal ante cualquier sala del país. El hecho de que hayas agotado primero el recurso de revocación exclusiva de fondo no te obliga a agotar el juicio de resolución exclusiva de fondo con posterioridad, es lo que dice este precedente, porque la ley no lo establece así, o sea, no hay una obligatoriedad. Y una de las ventajas del recurso de revocación exclusiva de fondo es que ese sí lo vas a ver en cada local, en cada administración desconcentrada jurídica, no tienes que viajar hasta México. Entonces, lo puedes presentar, tu recurso de revocación exclusiva de fondo, y si lo pierdes no pasa nada, presentas el juicio de nulidad normal, si no quieres presentar el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y bueno, este otro criterio nos dice juicio de resolución exclusiva de fondo, los conceptos de impugnación aducidos en contra de las actualizaciones y accesorios de las contribuciones deben tenerse por no formulados. Si tú lo que atacas, nos dice este precedente, es las actualizaciones y los accesorios de las contribuciones, pues son cuestiones que no se refieren a los elementos que ya vimos de las contribuciones y no se te van a analizar. Si tú no logras desvirtuar que la resolución propiamente dada, como el ISR, el IVA, pues es ilegal, nos dice este precedente que no pueden entrar al estudio de las actualizaciones y accesorios, que pues, saben que los accesorios son las multas, recargos, gastos de ejecución. Entonces lo que tienes que atacar es el crédito principal, no las actualizaciones y accesorios. Y bueno, finalmente esta diapositiva, que no la vamos a comentar por cuestión de tiempo, pues básicamente nos explica cuál es la finalidad del juicio de resolución exclusiva de fondo, que también yo les invito a leer la exposición de motivos si les interesa sobre el tema. Y pues la finalidad básicamente del juicio de resolución exclusiva de fondo es conocer pues la pretensión real del contribuyente, la realidad de las operaciones de los contribuyentes, la realidad de la actividad del contribuyente, y por lo tanto, al hacer la audiencia oral y escuchar directamente al contribuyente va a permitir esta cercanía y un mejor conocimiento de la realidad de la situación del contribuyente que si solo se tiene en papel, ¿no? Por eso es que sacrifican a los argumentos de forma, porque en teoría pues, lo que se busca es partir del hecho que el contribuyente pues tiene todo en orden y solo se está yendo a juicio porque la autoridad se equivocó en algo respecto al cálculo de la contribución o respecto a la interpretación de las normas, y por lo tanto, pues es que se le necesita escuchar al contribuyente, en su caso a sus peritos, ¿no? Entonces tiene una finalidad buena, aunque pues podemos entrar a muchos debates respecto de los aspectos negativos que tiene este juicio y de los aspectos positivos. Yo creo que en la realidad hay muchos abogados que probablemente le tengan miedo a este juicio porque hay muchos abogados que están acostumbrados a atacar las cuestiones formales. Hay muchos abogados que con sus estrategias agresivas de defensa, pues lo que buscan es mentir. La realidad es que muchas veces mienten de que no conocen la resolución o de que se les notificó de manera indebida porque detectaron algún error, ¿no? Y sí, pues si tiene algún error formal, pues obviamente el acto es ilegal, pero
en ocasiones saben que están mal de fondo, ¿no? Y que tienen estos argumentos de forma que no quieren sacrificar. Por lo tanto, yo siento que este juicio, aunque tiene muchas bondades, pues no va a reemplazar al juicio ordinario, porque muchos abogados van a seguir intentando hacer valer cuestiones formales, aunque existan pues ya criterios al respecto, o aunque no tengan 100% las probabilidades de éxito, no van a dejar a un lado esa pequeña probabilidad de ganar el juicio por un aspecto formal. Entonces, yo creo que va a ir incrementando cada vez más el juicio de resolución exclusiva de fondo, pero no se va a dejar de promover el juicio de nulidad tradicional. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Si no, pues les agradezco la atención a todos los que estuvieron presentes. Maestro Chamlati, José Antonio, Claudio, Angélica, a todos muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.